empezar. Bueno, el tema que me trae acá en esta clase es desarrollar lo que sería cólera y enfermedad diarreica aguda. Quien les habla es infectólogo, trabaja en el Hospital María Auxiliadora en el servicio de infectología. Bueno, enfermedades infecciosas y tropicales. Vamos a ver, les presenté inicialmente un caso clínico. Se trata, bueno, este caso clínico es un poco antiguo, pero está ahí. Se trata de un paciente, un varón de 18 años, que es llevado a la emergencia de un hospital en ese momento por presentar, como se describe allí, eh, deposiciones líquidas abundantes desde hace como 6 horas. La característica es que este paciente es llevado por sus familiares. Aunado a esto, el paciente presenta un dolor abdominal intenso, cólico, eh, vómitos incoercibles, seguido de calambre en miembros inferiores. El dato que describía este paciente para aquel entonces es que había consumido directamente agua de un riachuelo que habitualmente empleaban en el caserío donde él habitaba. Ese era el único dato previo a la presentación del cuadro clínico. El paciente describía que presentó un cuadro con, o sea, un consumo de agua directamente. Ectoscópicamente al paciente se le encontraba en mal estado de hidratación, las pupilas mióticas, lúcido, orientado. Fíjense en la presión arterial, 60/40, un pulso de 120 y una diarrea copiosa descrita en su momento con agua de arroz. No había sangre, había vómitos sin sangre. Los vómitos inicialmente eran alimentarios y luego solo fueron acuosos. Dentro de los exámenes auxiliares se encontraron una hemoconcentración y una leucocitosis de hasta 22.000 con una hemoconcentración con un hematocrito elevado. Esto, este es un caso pues, de aquella época, del 92 más o menos, donde describen que por esas características y considerando la decena de casos con características similares que comenzaron a llegar a la emergencia, fíjense, poco tiempo, hasta alcanzar las pocas horas, cerca del medio centenar, realizan en ese establecimiento el diagnóstico de cólera por las características epidémicas que se están presentando en aquel momento. Cólera está originada por una bacteria gran negativa móvil, el Vibrio cólera. Tenemos 200 serogrupos y solo los serogrupos O1 y O139 se han asociado con epidemias de diarrea acuosa y de tipo grave. Estos serogrupos además se caracterizan por tener los serotipos tipo el Ogawa o Inaba y el biotipo TOR o clásico. El Vibrio cólera vive en ambientes marinos y de agua dulce. Se transmite a través de alimentos y agua contaminados en áreas sin acceso al agua potable. Entonces, vemos que para el siglo XIX el cólera se propagó desde la zona ancestral, desde donde provenía de Asia, y de ahí se convirtió en una enfermedad mundial. Eh, esta bacteria puede estar presente en el medio ambiente, se contagia de manera fecal-oral y de cierto cierto tiempo se puede evidenciar una reintroducción periódica a la población humana. El vibrio cólera se va a mantener en el medio ambiente debido a que se asocia con el zooplancton o con unos animalitos, los copépodos. Y de esta forma, esta bacteria se considera que es
imposible de erradicar porque se encuentra a nivel de la naturaleza en estas dos especies. Sin embargo, el cólera, con el advenimiento de los sistemas de saneamiento modernos, ya dejó de ser un problema en los países industrializados, en los países desarrollados. En aquellos países donde el sistema de saneamiento, llámese agua y desagüe, es inadecuado e insuficiente, ahí todavía cada cierto tiempo se puede ver casos de cólera. Se describen casos en la zona de Ruanda, por ahí entre el 92 y 93, por la zona de la India, Zimbabue, 2008, 2009. Fíjense la cantidad de mortalidad en aquella oportunidad, más de 4.000 y afectando aproximadamente más de 94.000. Eh, el cólera va manifestando, va expresando o demostrando la ineficiente infraestructura en agua y saneamiento de un país, de una localidad. Y es ahí donde se va a presentar el cólera. Las epidemias que se han presentado a nivel mundial, fíjense cómo es que se han ido presentando y los casos que se han estado presentando. Esto a nivel de lo que sería 2007 al 2011, los casos de cólera, donde hemos visto, donde se han presentado casos de cólera. Por ahí vemos a nivel de Sudamérica, perdón, a nivel de África, donde se ha descrito casos de cólera, y a nivel de las Américas, por esta zona de Haití. En nuestro país, el cólera aparece a fines del mes de enero de 91 en la zona de Chancay, y de ahí se ha extendido rápidamente a otras ciudades, como Chimbote, Piura, Callao, Lima, y posteriormente a casi todos los departamentos en la costa, y después se fue pasando a la sierra y la selva del Perú, y en la práctica casi toda América. Para fines del 91 ya se enfermaban como 3.222.000 peruanos, de los cuales 2.900 estaban falleciendo, casi el 10, ¿no? O sea, vemos acá una mortalidad de 9 por 100.000. 15 de cada 1.000 habitantes acudieron a un establecimiento de salud presentando síntomas de cólera. En este mismo año, el 91, la enfermedad ya se había extendido a 14 países de América Latina y del Caribe, sumando un total de 366.000 casos. Y en el Perú se agrupó, según se describe, el 83% del total de los casos presentados en América, nuevamente a la cabeza de los malos datos. Fíjense que lo que nosotros hemos visto en la época del COVID en nuestro país, donde el sistema de salud estaba de cabeza, pues hace como 30 años era algo similar. En su momento, a pesar de esas dificultades que presentaba el sistema de salud, fue adecuadamente manejado y controlado, y en nuestro país tuvo la letalidad más baja a nivel del mundo. En América, nuevamente en 2010, esta enfermedad volvió a resurgir en Haití. Entonces, no debemos de bajar la guardia. Una de las características del Vibrio cólera es una bacteria negativa móvil. No olvidar que son más de 200 grupos, de los cuales el O1 y el 239 son los de importancia. Y estos son los que se han asociado con epidemias de diarrea acuosa, aguda y grave. Hablábamos del zooplancton, como parte de los portadores de la bacteria, los cefalópodos, ¿no? Pero vemos que el cólera no tiene huéspedes vertebrados naturales. Eh, por la, por la presencia del cólera en estos copépodos y en el zooplancton, el cólera no va a depender del hombre
para poder mantenerse en la naturaleza. Entonces, el contacto del hombre con estas especies, digamos, contaminadas es donde va a generar que el hombre se pueda contagiar de esta enfermedad, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer la bacteria en nuestro cuerpo al ingresar a nuestro cuerpo? Va a generar un aumento en la concentración del AMP cíclico intracelular, lo cual va a generar un desequilibrio en el transporte de electrolitos, generando una disminución en la captación de sodio y un aumento en la exportación, en la eliminación de cloruro y bicarbonato, lo que finalmente hará que el agua, por vía de gradiente electrónico, pueda perderse a nivel del intestino. Y de esta forma, la bacteria va a hacer que la persona elimine líquido. Entonces, nuevamente otro esquema, vemos cómo es que va saliendo del organismo por activación del AMP cíclico, vamos cómo se van eliminando no solo agua, esto va jalando electrolitos, por ende el paciente, el ser humano va a perder agua y electrolitos. La presentación clínica en nuestro paciente va a ser tal cual se describía en el caso clínico que se les presentó al inicio. El paciente va a caracterizarse por presentar deposiciones líquidas y fíjense la magnitud en la que se puede presentar. Puede presentar hasta 20 litros de deposiciones con la característica de agua de arroz. Y esto contiene aproximadamente 10 a la 9 bacterias por mililitro al día. Esta cantidad de bacterias, esta cantidad de líquido perdido en diarrea, pues va a facilitar enormemente la propagación y diseminación del patógeno. ¿Dónde se contagian los seres humanos? Pues se les menciona los copépodos, se les menciona el zooplancton. Cuando el ser humano ingrese en contacto con esto, con estos agentes, en tal caso con el agua, alimento contaminado, es donde se puede contagiar. Pero ya tenemos otro tipo de contagio, al tener un contagio tipo de diseminación fecal oral. Ahí es donde podemos ver que se va a presentar el contagio eh, del cólera. Nosotros buscamos, vemos diapositivas un tanto antiguas, veremos que las camas, inclusive en las cuales se atendían a los pacientes con cólera, tenían un hueco al medio y vemos de repente el por qué, porque los pacientes tienen una diarrea que no se puede controlar y esa diarrea, imagínense, 20 litros, pues es una gran cantidad y el paciente rápidamente se va a deshidratar. Entonces, mayor de 14 litros se describe acá, lo cual generaría una deshidratación severa, shock y muerte. Si el paciente contagia a otra persona, esta persona al tener ya nuevamente diarrea y esto puede estar en contacto con otra persona, con estos agentes que pueden ser portadores así de esta manera, la bacteria va, digamos, va a generar su perpetuación, ¿no? Presentación de redes. Los mecanismos por los cuales el Vibrio coloniza el intestino se plantea que el pilus tendría que ver con respecto a esta colonización, ¿no? Está regulada por la toxina del cólera, esta va a ayudar por lo menos en la etapa inicial de la colonización. La hemaglutinina, metalproteasa A, esta facilitaría la penetración de la bacteria en la capa de moco intestinal. Finalmente, el flagelo movería las bacterias hacia la superficie epitelial de la superficie. Cuadro clínico, vamos a tener un periodo de incubación de aproximadamente 18 horas a 5 días. La enfermedad tiene un inicio repentino con evacuación de heces acuosas, vómitos,
Estas diarreas van a continuar de forma tal que las heces van a tornarse en el aspecto de agua de arroz con escamas de moco. Y el otro detalle que esto sería un nudo con olor a pescado. Las manifestaciones sistémicas como la fiebre están ausentes a menos que haya una coinfección. O sea, con cólera hay que darnos cuenta, vamos a tener un cuadro de inicio brusco, diarreas abundantes, la diarrea de característica de arroz escamas de moco con un olor a pescado. Y el paciente no tendría, digamos, una manifestación tipo fiebre, sino que sería básicamente signos de deshidratación. Entonces, lo que les mencionaba, que esta enfermedad se relaciona básicamente con los signos de deshidratación. De forma tal que si no hidratamos al paciente, rápidamente va a generar los problemas propios de la deshidratación. Y esta deshidratación, pues va a ir, la gravedad va a llegar de repente a dar síntomas como irritabilidad. Definitivamente el paciente va a tener sed. Si no, el paciente no se logra hidratar de manera adecuada, paulatinamente esto se convertirá en letargo, un pulso radial rápido, pérdida de la turgencia en la piel, disminución de la orina, presión arterial baja, respiración rápida y ojos hundidos. Si nosotros, entonces, nosotros podemos sacar, digamos, la característica de los casos clínicos de cólera, pues centrado en la pérdida de líquido. Y el líquido se deshidrata y vamos a tener una presentación progresiva del compromiso neurológico. Si no controlamos esta deshidratación, el paciente puede progresar a un shock hipovolímico. Diagnóstico, pues vamos a ver en infectología casi siempre el gold estándar es el cultivo. Sí, en sí el gold estándar es el aislamiento microbiológico, ¿no? Entonces, realizar un cultivo, ese sería el gold estándar, pero el problema es que el cultivo demora. Esto, para poder realizar el cultivo, se siembran directamente en medios selectivos que contendrían sales biliares de citrato de tiosulfato y posteriormente estos tendrían que enriquecerse con agua de peptona alcalina. Va a depender del medio utilizado, el análisis de estas colonias y para poder identificar si estamos frente al virus cólera O1 y O130. Por ejemplo, en este agar de tiosulfato citrato, enriquecido con sales biliares y sacarosa, podemos identificar las colonias de color amarillo brillante, las cuales tienen un diámetro de 2 a 3 milímetros y están rodeadas por un color amarillo difuso, el cual me estaría indicando que tratamiento. Si recuerdan el primer caso, el caso que les estaba describiendo de inicio, paciente de 18 años, que llega con calambres y describe deposiciones líquidas incoercibles en agua de arroz. Lo más característico de esto es la deshidratación. Y todo lo que viene ahí es, digamos, consecuencia de esta deshidratación. De forma tal que si tenemos una pérdida mayor al 10% del volumen de líquido en el cuerpo, vamos a tener un compromiso neurológico, ya la sequedad, entonces la parte de las mucosas secas. Cuando el paciente pueda tolerar la vía oral, pues este paciente tendríamos que hidratarlo por vía endovenosa. En una situación de deshidratación grave, la hidratación debe ser vía endovenosa. Una hidratación agresiva
con tal de reponer las pérdidas que presentó el paciente. Si el paciente tolera la vía oral, cambiar de preferencia a vía oral, pero si es que tenemos asegurado la tolerancia a la vía oral. Fíjense inclusive que si no se cuenta con una vía endovenosa, se le podría inclusive introducir una sonda nasogástrica, en este caso en pacientes inconscientes, para aportar una cantidad adecuada de líquido y esto vía nivel por medio de la sonda nasogástrica. Fijémonos en este cuadro, el cual nos va describiendo más o menos las características que va presentando un paciente en el contexto de una pérdida de fluidos a nivel del cuerpo. Y si nosotros podemos identificar que esa pérdida de fluidos se va a presentar en un grado, digamos, o se va a definir en un grado porcentual, de forma tal que consideramos que la deshidratación es severa cuando tenemos una pérdida mayor a un 10% del líquido eh, corporal. Vemos qué es lo que va acompañando. Obviamente que si el paciente no tiene signos de deshidratación, el estado general pues va a ser normal, no va a haber mayores problemas. La turgencia de la piel inclusive va a ser normal. El signo del pliegue que se describe, que van a ver de repente bastante en pediatría, pues no va a haber demora en este signo del pliegue que se describe. Si solamente, digo, si no hay deshidratación, la pérdida de fluidos habitualmente debería ser por vía oral. Porque obviamente no hay deshidratación, el paciente está despierto, está estable, no requeriría de repente endovenoso, pero tendría que recibir vía oral. Si la deshidratación va entre un 5 a un 10%, nosotros podríamos observar que la mucosa oral o mucosa en general de repente está un tanto seca, el signo del pliegue, ya habría cierta demora en la retracción de la piel al realizar el signo del pliegue. Veríamos un paciente con taquicardia. Por ahí podría, por ahí podríamos, bueno, no es que podríamos, vamos a ver que el paciente va a tener irritabilidad y va a estar un tanto hipoactivo. En estos casos, el paciente debería recibir de 50 a 100 mililitros por kilogramo y reemplazar las pérdidas que se hayan presentado. Si la deshidratación es severa, vamos a ver un paciente ya letárgico. El paciente no va a poder tomar líquidos. Pulso de repente ya no va a ser, ya no sería audible, ya no se podría encontrar palpable el pulso. En ellos la hidratación tiene que ser más severa. Um, ¿Qué líquido tendríamos que usar? Pues vamos acá a para endovenoso, la OMS de repente había planteado este líquido, ¿no? La solución de DACA, vemos la concentración eh, moles que va presentando esta solución de DACA. Por ahí también vemos el comparativo, lo que sería el suero, la sal de rehidratación, las sales de rehidratación y lo que sería el suero fisiológico con esta solución de DACA que va planteando, ¿no? Está la solución del lactato Ringer, este no es el suero, es la rehidratación, esta es la solución del lactato Ringer, tiene este tipo de concentración de electrolitos y estos serían ya el suero fisiológico por acá, una solución tipo acá que se está planteando. En cuanto el paciente pueda tolerar la vía oral, la idea sería que el paciente pueda recibir por vía oral para finalmente definir, ¿no? Pero mientras el paciente no pueda recibir por vía oral, sí o sí tendría que recibir un endovenoso.
El principal problema en el cólera es la diarrea. De esta diarrea, la deshidratación. De forma tal que el antibiótico llega a ser, digamos, un paso que, digamos, no sería urgente. O sea, no es que no deba recibir, sino pues no, comparativamente con otras enfermedades no sería urgente. Acá lo que nosotros debemos ir es de repente trabajar en paralelo, ir hidratar al paciente todo lo que podemos, hidratar como corresponda, y los antibióticos ya tomarnos la calma y ver qué antibióticos. Fíjense las opciones para el tratamiento que tenemos. Tenemos por ahí la eritromicina, que podría el paciente recibir por 3 días. La citromicina en una sola dosis. Las quinolonas y por ahí las tetraciclinas. Misma tetraciclina o u otra como la doxiciclina. Entonces, eso referente a cólera. Nuevamente, entonces les plantearía que podamos ver el caso que les presenté inicialmente. Nosotros, rebobinando, digamos así, o repitiendo, el cuadro clínico generalmente es secundario a la deshidratación. Vamos a ver, varón de 18 años, llevado a la emergencia al hospital por los familiares al no poder hacerlo él por su propio medio. Este paciente requiere 6 horas antes de su ingreso y en forma brusca presenta dolor abdominal intenso tipo cólico, diarreas acuosas abundantes, vómitos incoercibles, seguido de calambres en miembros inferiores. El único dato, el que había consumido directamente agua de un riachuelo. Entonces, vamos a ver que el desorden hidroelectrolítico en este paciente ya le está generando este tipo de calambres, ¿no? Y por ahí ya nosotros estamos viendo que no puede movilizarse inclusive por sus propios medios. Ectoscópicamente, paciente en estado general, pupilas mióticas. Y cuando reviso este caso, es un caso antiguo, describen que en una primera intención sospechaban de una intoxicación por órganos fosforados, por lo cual el paciente lo manejan inicialmente como tal. Pero ya viendo cómo se iba desarrollando el cuadro, descartaron esa intoxicación y llegaron a la conclusión de que esto era estaba frente al cólera. Entonces, no se olviden eso referente al cólera. Característica del cólera, diarreas. Y una de esas características, bueno, diarrea que ya hasta la deshidratación, y una de esas características es las deposiciones en color de sangre, de agua lavada, o sea, agua con color de arroz. Eso es lo que se va a caracterizar. Entonces, vamos con lo que sería ahora enfermedad diarreica aguda. Tengamos presente que la diarrea se va a definir como el paso de 3 o más deposiciones no formadas por día. Además de otros síntomas entéricos, ¿no? De repente hay dolor abdominal. Y en el paso de más de 250 gramos de heces no formadas por día. Por ahí seguiría planteando la denominación de diarrea. Podemos clasificar aguda, cuando es menos de 14 días, persistente, 14 a 29 días, crónica, mayor o igual a 30 días. Otro dato que nosotros vamos a escuchar bastante será la gastroenteritis, que a menudo esta se debe a una infección viral, la cual va a afectar al estómago y al intestino delgado. A su vez, esta gastroenteritis se asocia a vómitos y diarrea. Mm, la diarrea acuosa aguda, esta es esta diarrea que se va planteando por los cuadros virales, ¿no? Vamos a tener heces de gran volumen y de tipo secretor a nivel del intestino. Eh, Podemos ver que en las zonas con climas templados,
se sospecha generalmente de un virus. Sin embargo, en las zonas tropicales, caso zonas donde no hay un adecuado sistema de desagüe, la mayoría de los adultos pues, viven en malas condiciones sanitarias y por allí algún que otro agente puede imitar el- la diarrea. Entre ellas tenemos Escherichia coli enterotoxigénica, la Escherichia coli enteroagregativa y así vamos bien. Eh, la diarrea acuosa, ¿no es cierto? Eh, pero vamos a ver que estas diarreas mm, pueden presentarse de repente no solo por mí, o sea, a ver, las bacterias podrían semejar una diarrea acuosa, porque la Shigella, la Salmonella, vamos a ver, en Campylobacter, estas, digamos, no están consideradas en el cuadro de una diarrea acuosa. Pueden asemejar, pueden presentarse y en algunas situaciones inclusive no va a ser posible diferenciarlo solo con el dato clínico, solo con la evaluación. Ahí es donde de repente se va a requerir un estudio microbiológico para ver si alguna de estas está generando una diarrea tipo fosa, ¿no? Pero esto dónde lo vamos a ver, pues en zonas donde hay un deficiente sistema de saneamiento, en zonas donde el agua y el desagüe no están, digamos, implementados del todo. Ahí es donde vamos a tener este tipo de situación. De ahí que muchas veces vamos a ver que cuando vienen del extranjero y vuelven a su país de origen, sobre todo del Ecuador para arriba, ya sea Europa o Estados Unidos, describen la diarrea del viaje. Ya, tanto por esta situación, porque viajan a zonas que son bonitas, pero su sistema de desagüe no está. Para hacer el diagnóstico bacteriológico, se plantea que en la sospecha de estos agentes, realizar cultivo. Y ahí es donde podríamos identificar. Nuevamente, pero ya digamos en inglés, lo que sería la deshidratación de los pacientes que van a presentar diarrea leve, con una deshidratación de 3 a 5%, así casi no hay gran detalle, muy grave, 6,9%, y severa mayor de 10%. Ah, Dentro de lo que es diarrea acuosa aguda, por ahí las enfermedades parasitarias podrían presentar esto, pero esto, por ejemplo, ojo, esto en contexto de pacientes con VIH y con CD4 bajo, o sea, pacientes con SIDA. Ahí podríamos ver la presentación de Cryptosporidium y por ahí Ciclospora como agentes productores de la gastroenteritis. Vamos a tener un cuadro de gastroenteritis cuando el paciente presente inicialmente y sobre todo, digamos, presente en su mayoría lo que sería náuseas y vómitos agudos. Eh, pues estos de acá los vamos a tener en los meses de invierno. Se escribe en las zonas templadas, o sea, llámese las zonas con un buen sistema de agua, desagüe, un buen sistema de saneamiento. Esta gastroenteritis, esta puede ser ocasionada por la ingestión de toxinas performadas de Staphylococcus aureus y bacilos cereus, con un periodo de incubación más corto. La gastroenteritis podría presentar, ¿no? Estas náuseas, vómitos podrían presentarse también en el contexto de una estafilococosis, la cual ocurre, pero con una suerte de epidemia. Estafilococo, las enzimas de repente del estafilococo son las que podrían
producir este tipo de reacción. Los pacientes inician, perdón, las toxinas, no enzimas. El paciente va a presentar inicialmente náuseas, vómitos, elevación aguda, seguido de calambres abdominales y diarrea. Ojo, el paciente inicia con episodio de náuseas y vómitos. Acá no tenemos la diarrea como agente principal. Un periodo de incubación de 2 a 7 horas y la presencia de casos similares nos haría sospechar de una intoxicación alimentaria. Pues, el manejo de una intoxicación alimentaria, hidratación y reposición. Las pruebas y la hidratación, más nada. Los síntomas irían desapareciendo al cabo de las horas. Mm, enteritis por Campylobacter, pues vamos a ver que esta se asocia con la ingestión de agua contaminada, leche cruda, corral. Puede presentarse en niños, viajeros, los cuales visiten zonas tropicales. Am, eh, ya por sí misma, o sea, ya dejando la diarrea acuosa, vamos a tener la diarrea inflamatoria, aquella donde ya se van generando, donde se va viendo presencia de leucocitos a nivel de las heces. Esta puede ser generada por la entamoeba histolítica. Esta entamoeba va a generar deposiciones con dolor abdominal, tenesmo, heces blandas, pero en estas heces blandas puede ser que se presente sangre y moco, ¿no? Con la entamoeba histolítica puede haber fiebre y por ahí ser lo suficientemente grave como para causar una colitis extensa con perforación colónica. El diagnóstico sería el examen de heces, por ahí la biopsia de tejido mucoso, pero sobre todo el examen de heces. En laboratorio, observación directa, identificaríamos nuestros fosforitos, por ahí de repente estudio de exámenes de heces, con de repente kits de detección de rápida de los antígenos. ¿Qué medicamento le daríamos al paciente? Le daríamos el metronidazol. Por allí, un agente luminal tipo iodoquinol o paromomicina, después de un tratamiento con nitro. Balantidium coli es es una, es un protozoo que puede causar diarrea inflamatoria en zonas tropicales, nuevamente en zonas donde los sistemas de agua desagüe son deficientes. El reservorio del Balantidium coli es cerdo. Por ahí en zonas de selva, el limón. El, este parásito puede invadir el ilion terminal, el colon, y podría causar apendicitis o un síndrome disentérico con ulceración rectosigmoidea. Eh, la tetraciclina sería el fármaco de elección. No, es el fármaco de elección frente a Balantidium coli. En una diarrea inflamatoria aguda requerimos un cultivo de heces para nosotros poder identificar por ahí algunas de las bacterias patógenas y por ahí un examen parasitológico. La terapia empírica se indica en pacientes con fiebre alta y toxicidad. Generalmente eh, mm, esto se va a ver en casos en los cuales tenemos una amibiasis grave, una shigelosis. Y en ese contexto podemos observar esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Veamos. Patógeno entérico que vamos a tener de repente que va a presentar, vemos ahí
el intestino delgado, Salmonella, E. coli, Clostridium perfringens, Staphylococcus, Aeromonas, Bacillus baby. Y a nivel del colon, un Campylobacter, Shigella, Clostridium, Yersinia, Vibrio, eh, y así. Los virus, ¿cuáles serían? Rotavirus, norovirus, astrovirus, por allí, citomegalovirus, adenovirus, herpesvirus. Protozoos, Cryptosporidium, esto en el contexto de pacientes con VIH. De acuerdo al síntoma de presentación, podemos identificar que el Staphylococcus aureus como agente infeccioso, los antígenos en este caso, se pueden presentar como causantes de episodios de vómitos y por ahí está la gota. También el Serious, Norwalk, like virus, y así vamos viendo los agentes que se pueden ver afectados por lo que sería por este tipo de síntomas, ¿no? Y estas bacterias respectivas. Las causas de diarrea acuosa, vemos a la cabeza los virus, pero como les mencionaba, no hay que descuidar por ahí que podría estar presente alguna bacteria que produzca diarrea acuosa. La diarrea inflamatoria, donde vamos a ver este sangrado, vamos con Shigella, Salmonella, Campylobacter, por ahí Yersinia, por ahí entamoeba histolítica. De ahí la importancia que ustedes conozcan las zonas en las cuales se va encontrando, por ejemplo, la entamoeba histolítica. Eh, digamos, si nos sale de Lima, un poco difícil, si viene de zonas endémicas, de Arequipa, o por ejemplo, si vienen pacientes de ahí algún momento en el hospital hemos tenido el caso de una venezolana que llega al país después de haber hecho el viaje, digamos, cierto tramo a pie, y por ahí la paciente presentó este tipo de episodio muy pobre internado estolítico. ¿Cuál sería el tratamiento? Ya si estamos de una diarrea inflamatoria donde vemos sangre en heces, pues tienen que recibir antibióticos. Eh, eh, por ahí ciprofloxacino, fíjense la dosis 750 cada 12 inicialmente. Por ahí acitromicina, pero de primera línea yo le daría lo que sería una quimio. Por ahí tenemos la salmonelosis o por ahí la fiebre entérica o los pacientes portadores de Salmonella typhi. En ellos vemos que generalmente la quinolona es la que nos ayuda para este tipo de mm, mm, y otros agentes más que nosotros podemos ver, donde hay cultivo de heces, donde se buscan las toxinas de las bacterias, fíjense, toxina A, toxina B, PCR, ya. Sí, estamos entonces, sí vemos todas las herramientas que tenemos a la mano para nosotros poder realizar algún tipo de diagnóstico de este tipo. Mm, los tipos de exámenes que vamos a necesitar y el tratamiento respectivo. Por ahí los antibióticos que se repiten son las quinolonas o el sulfametocesol, trimethoprim. No olvidar que en paciente con VIH al cual nosotros estamos dando sulfametocesol, buscamos protegerlo de repente con la ciclosporiasis y evitar así un episodio de diarrea en estos pacientes. Eso es lo que les estoy trayendo. ¿Tendrán alguna duda, alguna pregunta? Mm. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? No, Dia- claro, es perdón, diarrea acuosa.
Agente viral, mayoritariamente, si sospechas de una infección bacteriana, de repente vigilarlo, de repente tenerlo en observación, si es ambulatorio, de repente citarlo a los 2, 3 días y ver cómo va yendo, si se va tratando con infección viral o sigue siendo, o es una infección bacteriana. Las diarreas inflamatorias, aquellas diarreas donde hay citos, intestino, todo eso, eh, significa que nosotros estamos buscando salmonela, por ahí estamos buscando campylobacter, por ahí estamos buscando shigella. Si ustedes se fijan en las diapositivas, lo que plantea es cultivo. Entonces, el mensaje es que si ustedes plantean en su plan de trabajo, cuando el paciente está hospitalizado o en consulta, un cultivo de heces, están sospechando en esas bacterias, digamos, que son las que en su mayoría producen este problema de diarrea inflamatoria, ¿no? Por ahí, en su plan de trabajo plantean cultivo y así sin necesidad de ese brujo, uno va planteando la posibilidad de que sea salmonela o alguno de otros. ¿Debo llamar la asistencia? Creo que eso llenan ustedes, ¿no, chicos? El link de asistencia. Sí, doctor, ya lo acabo de compartir. Ah, ya, ok, ok. Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bueno, jóvenes, Pero si una no hay... pregunta, Sí, dime. en el caso de diarrea inflamatoria, ahí sí era también el gold estándar como el de cólera, el coprocultivo, ¿no? Sí, el cultivo es, definitivamente vamos con el cultivo. Y El en la detalle, gastroenteritis, y ya, el detalle es que el cultivo va a demorar. Entonces tú tienes que tomar alguna acción frente a ese paciente. En las infecciones virales, el enfoque al diagnóstico es diferente, vamos de repente con PCR así, pero en lo que es en la sospecha de una infección bacteriana, vamos buscando lo que sería un cultivo. Entonces, por ejemplo, gastroenteritis, el norovirus, el rotavirus, la bibliografía que nosotros tenemos viene, como les digo, del Ecuador para arriba. Esto viene de Estados Unidos, de Europa, y ahí es donde realizan este tipo de estudios, basados en el estudios de PCR, ya en estudios moleculares o en identificación de antígenos, pero estudios que, digamos, se pueden realizar en otras realidades. En nuestras realidades, sospechas de una infección viral, una gastroenteritis, en la cual viene característicamente por náuseas, vómitos como cuadro predominante, y después viene la diarrea. Entonces, de repente, si ves que el paciente es estable, tolera, enfocarlo como una infección viral, es decir, darle de repente soporte, observarlo y de repente citarlo a los 2 días, 3 días o darle la alternativa a la paciente, ¿no? Sabe que vuelve acá un tiempo para poder ver al paciente. Generalmente los que presentan gastroenteritis son los niños, eso lo van a ver más en pediatría. Entonces, si hay una sospecha de ese tipo, el enfoque tendría que ser eso, ¿no? Ya, y yo le veo, le diagnostico y le doy una cita corta, voy vigilando. Porque en nuestra realidad difícilmente vamos a poder diferenciar si esto es algo viral o algo bacteriano, pero tampoco debemos irnos al extremo del antibiótico. Si sospechas que es viral, obsérvalo, cítalo en un tiempo pronto. Si en tu próxima cita ves que el paciente está empeorando, no está, a pesar que le das un soporte de rehidratación normal, todo el paciente no mejora, y yo creo que de repente ya en esa condición darle una cobertura antibiótica, pero todo paciente se debe de individualizar. Vemos más, digamos, pacientes que enfermedades, un poco enfoquémoslo así. ¿Alguna otra pregunta? doctor, es que si estamos en una diarrea inflamatoria y sospechamos de salmonella, shigella, entre otras cosas, y el cultivo demora, entonces, ¿qué vamos haciendo? Tu sospecha clínica va por ahí. Le vas dando antibiótico.
Un macrólido puede ser. Mira, por ejemplo, si lo que quieres cubrir es Shigella o Salmonella, yo iría más para una quinolona. Entonces vas dirigiendo hacia qué agente quieres cubrir. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, el antibiótico que vamos a escoger, pues va a depender del tipo de agente al cual nos estamos enfrentando o estamos sospechando. Shigella Salmonella, vamos con quinolona. Campylobacter, vamos con macrolio, acitromicina. Por ahí, Vibrio en cólera, sensible. Puede ser simplemente una doxiciclina, una tetraciclina y ya. Los virus, simplemente hidratación, observación y ya. Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, eso sería todo. Estudien bastante, por favor. Tengan presente que en esta carrera hay que ir estudiando, siempre tenemos que estar actualizándonos. Bueno, eso sería todo entonces, jóvenes.